Bueno, señores, se reúne de nuevo hoy el Comité Nacional de Salarios y hay expectativas importantes relacionadas con este tema porque se ha venido posponiendo la discusión del aumento salarial y la discusión de la modificación del Código Laboral, que lo ponen como condición el empresariado en esta ocasión para discutir el aumento de los trabajadores. La verdad es que cuando uno se va al histórico que tenemos de aumentos salariales, se da cuenta de que se ha logrado muy poco. Estamos hablando de que el aumento más grande que hemos tenido del salario mínimo, que es el que se discute en esa reunión, es de un 20%, que por lo general ha rondado los 1000 y pico de pesos de aumento salarial para aquellos que devengan ese salario. Estamos diciendo que el salario mínimo más alto, porque además en este país hay como 22 salarios mínimos, es de alrededor de 15,000 y pico de pesos en las empresas más grandes, lo que significa que la mayoría de la gente que recibe este salario anda en los 10,000, 11,000, 12,000 pesos mensuales. Una discusión que entendemos que debe darse de forma integral. Sabemos que incluso la discusión sobre el tema salarial tiene que ser un poquito más seria, porque estamos hablando de que exhibimos cifras de crecimiento y de desarrollo en República Dominicana que son extraordinarias. Nos consideran un país de ingreso medio en todos los organismos internacionales, lo que ha hecho que incluso recibamos cada vez menos ayuda internacional para ciertos temas, y cuando aterrizamos en la base nos damos cuenta de que la mayoría de la población realmente recibe un salario que le impide desarrollarse, le impide crecer, le impide incluso poder sostener a su familia, le impide pagarse unos estudios extras. Es más, y lo hemos dicho más de una vez en estos días, muchas de las personas que ganan el salario mínimo tienen que tener más de un empleo para poder sobrevivir y para poder aportar de manera eficiente en el hogar. Entonces, la discusión vuelve a la mesa del Consejo Nacional, del Comité Nacional de Salarios, y uno siente que el empleado está desprotegido cuando se sienta a discutir con esa clase empleadora que tiene los mejores asesores, que tiene gente paga para que pueda discutir eso con mucha tranquilidad, y un enfoque de ceder cada vez menos a los empleados. Sí, lo que se está buscando incluso en la modificación es cada vez restar más derechos. Básicamente el tema del salario mínimo en la República Dominicana no va a la par con el de la canasta básica. Claro. La canasta básica va en aumento. En febrero de 2019, de este mismo año, cerró en 30.394,75 según cifras del Banco Central, y como bien señalaba Amelia, en el sector privado el salario mínimo promedio ronda los 12,000 pesos. En el sector público el tema es peor, y recordemos que el gobierno es el mayor empleador en la República Dominicana. Es peor porque de manera, digamos, establecida, el salario mínimo es 5,113 pesos con 75 centavos, y por disposición en el discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero del presidente Danilo Medina, pues eso varió, se duplicó a unos 10,200 o 300 tantos pesos. Aún así, insuficiente para la canasta básica, según las cifras del propio Banco Central. A eso hay que agregar, y es buena esa unión que bien mencionaba Amelia, el tema del Código Laboral. Ahora se discute también el tema de la cesantía. El problema en la República Dominicana es que hay un empresariado, para decirlo en términos claros, que se lo quiere ganar absolutamente todo. No puede ser porque eso se traduce, señores, no solo en miseria para las personas que dedican su vida al trabajo, para las personas trabajadoras, sino también y sobre todo porque eso afecta el proceso de producción de riqueza. Hay un estudio que queda además bien documentado para quien no lo quiere leer en papel, que lo puede ver en un documental que se llama Desigualdad para Todos, Inequality for All, de Robert Reich, que fue el pasado ministro de Trabajo del presidente Bill Clinton, en el que se demuestra que no es verdad que ahorrándoselo todo el empresariado va a poder generar nuevos negocios y por tanto nuevas oportunidades de trabajo. No es así que funciona. Como funciona es que a mayor poder adquisitivo de la gente, mayor posibilidad de compra y por lo tanto mayores
posibilidades de expandir negocios. Es al revés, hay que aumentar los salarios para generar esas oportunidades. Además está el tema del bienestar de la población. Cuando tú tienes gente trabajando 2 turnos consecutivos en 2 empleos diferentes, para cubrir una misma persona va a fallar, claro, va a rendir menos, tiene un menor espíritu de colaboración, su actitud no es la misma y por tanto su aporte a la empresa va a ser mucho menor. Y entonces usted probablemente en vez de tener a un solo empleado eficiente necesita a 2 mediocres, pero no es porque la gente quiere estar en esa condición, es porque su día a día no le permite vivir mejor y necesita mantener a una familia, necesita pagarse su transporte y a todo este tema hay que agregarle la ineficiencia del Estado para ofrecer servicios de calidad. Totalmente. Tenemos transporte ineficiente, hay que aplaudir iniciativas como la del teleférico que hemos visto que el sistema de transporte integrado aparentemente ha aliviado el bolsillo de las personas que cruzan el río diariamente y vimos cómo en este momento en el que se le estaba dando mantenimiento al teleférico hubo gente que mencionó el ahorro que había tenido después de que podía utilizar ese transfer. Así como se critican las cosas malas, también hay que decir cuando las cosas funcionan de forma adecuada. Pero seguimos teniendo, eso es un fragmento de la gente que vive en la capital. En realidad, aquí no tenemos un transporte público eficiente. Mucha gente incluso se plantea comprar primero un carro antes que tener una vivienda. En los países desarrollados la gente deja el tema del carro para el lujo, porque tiene un transporte público que funciona. Tenemos el tema del servicio de energía eléctrica, ineficiente también, hay que tener, aunque sea un inversor. Y cuando esas 2 baterías se dañan, que la gente tiene que ponerse la mano a la cabeza, señores, 2 baterías cuestan más que el salario mínimo de una persona, o sea, 2 baterías y así tú vas sumando. Ahí hay un tema también, como tú bien señalas, por ejemplo, viendo ya no salario mínimo, sino clase media, que ha sido un discurso recurrente por parte del presidente, sobre todo en los momentos de rendiciones de cuentas. ¿Qué clase media? O sea, una clase media vista desde el punto de vista del ingreso neto, cuando en realidad, si lo pensamos, a partir del ingreso neto habría que descontar todos los servicios que hay que pagar los privados, porque al final el servicio público equivalente no funciona o no es efectivo. Salud, educación de calidad. Recordemos que aquí en la República Dominicana se supone que la escolaridad dura 11.6 años, pero el rendimiento del estudiante cuando se gradúa es como si fuera a la escuela por 6. Es decir, ¿qué clase media? Si con esos mismos ingresos tiene que disiparlos, por decirlo de alguna manera, en los servicios que deberían de estar cubiertos por parte del Estado. Y hay un tema adicional, bueno, y esa clase media es la que más impuestos paga, sí, es la que está de verdad exprimida, sí, porque es así. Y hay que decir que en este país hay unas cifras, no en este país, a nivel internacional se utilizan unos números que son el estándar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una clase media que crece, pero hay un 40% de la población dominicana que ha salido de la pobreza, que está en condición de vulnerabilidad, según los mismos informes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Eso significa que está ahí a punto de caer en la pobreza de nuevo. Entonces, hablemos realmente de crecimiento. Un tema adicional relacionado con este tema de la modificación del Código Laboral está relacionado con una denuncia que hizo Pepe Abreu ayer, este líder sindical histórico de la gente que ha echado el pleito por el resto de los ciudadanos de este país. Dice que han descubierto que la modificación a la Ley de Seguridad Social se introdujo en el artículo 4, así como para que la gente no se diera cuenta, que la cesantía sería pagada a través de los fondos de riesgos laborales. Una situación que no ha sido discutida con los empleados y obviamente apuntaría a sacar este tema del código. Recuerden que una de las propuestas del empresariado es hacer desaparecer la cesantía porque ellos entienden que ya con la Ley de Seguridad Social los empleados están cubiertos de muchas situaciones que eran las que estaban previstas con el pago de la cesantía, que no es más que un monto que se le asigna al empleado cuando es cesado, cuando a una persona la botan de su empleo. Se les reconoce el tiempo en servicio y hay toda una tabla que indica cuánto dinero se le paga, cuántos días se le paga en función de la cantidad de tiempo que tiene en un empleo. Y eso se convierte en una especie de seguro para esa persona que estaba en ese empleo fijo hasta que encuentra
otro trabajo. En algunos países lo que hay es un salario por desempleo, que un seguro por desempleo que puede llegar hasta 2 años. Hay un artículo ahora mismo en la Ley de Seguridad Social que no había sido discutido, que aparentemente busca que esto se contemple como un riesgo laboral y que se pague por ahí. Hoy hay una discusión con relación al tema salarial. Vamos a ver en qué se avanza, y cuándo habrá posibilidades incluso de que aquí, además de discutir el salario mínimo, realmente haya una posibilidad de establecer que eso se derrama hacia los otros salarios que hay en las empresas. Siempre se dice que con el aumento del salario mínimo se empujan los demás salarios, pero nada lo garantiza y todos sabemos que eso no se cumple al 100%. En las discusiones que tienen que ver con los derechos de la gente, el Estado, en teoría, debe de tener un rol importante. Debe de tener un rol importante porque cuando se sienta el empresariado y los sindicatos, una quisiera creer que el Estado sabe estar del lado del bienestar nacional, que en un país con un salario mínimo rezagado, con aumentos pendientes, con derechos de los trabajadores institucionalmente violados con frecuencia, el Estado debería de estar bastante claro, como dicen por ahí, de que, bueno, si no vamos a hablar de aumento salarial, no puede ser que el discurso ahora sea perder el derecho a la cesantía. Es decir, hay un sinnúmero de derechos de las personas trabajadoras, no solo la cesantía y el tema del salario mínimo insuficiente, como hemos establecido aquí, que tienen que contar con el respaldo estatal. Pero para eso el Estado tiene que no tener las manos atadas frente a un empresariado que no quiere conceder ni la cesantía, ni tampoco el aumento del salario mínimo. ¿Y qué hay que lograr para que ese Estado no tenga las manos atadas frente al empresariado o sacar el dinero del empresariado de la política electoral? Y sobre eso, brevemente, hay una noticia chiquitita en los periódicos, que es el tema de la inscripción de las encuestadoras, que no son más que firmas privadas que ahora van a determinar, según resulten sus encuestas y sus resultados técnicos, quiénes pudieran ser precandidatos de ciertos partidos. Eso se incluyó en el artículo 199 y artículo 200 de la Ley de Partidos aprobada el año pasado, y es quizás de los puntos más lastimosos, porque es dejar al mercado y a intereses privados, manejados naturalmente o potencialmente con ciertos precandidatos y ciertos intereses políticos, la democracia misma en la República Dominicana. ¿En qué sentido lo dicen? Bueno, en el momento en que una firma encuestadora privada y no la gente, y no una primaria, y no un proceso democrático natural, es lo que se usa para determinar quién es qué precandidato se vuelve candidato en un partido, la oferta electoral está condicionada por un mercado. Bueno, precisamente hoy la Junta indica que las firmas encuestadoras tienen que hacer ese registro ante esta organización. Incluso está prohibido que 8 días antes de las elecciones se puedan publicar encuestas. Dijimos aquí que cuando se estaba discutiendo el tema de la selección de los candidatos de las diferentes organizaciones políticas y cuáles métodos podían ser considerados para que se introdujeran dentro de la ley de partidos como aceptable, el tema de las encuestas siempre nos llamó la atención porque precisamente limita la posibilidad de que el militante, el miembro de una organización política pueda expresar su voto. En muchas ocasiones las firmas encuestadoras incluso han sido manipuladas y los resultados también. No es lo mismo el nivel de confianza que te ofrece una votación directa, ya sea a través de una urna en unas elecciones primarias como en una asamblea de delegados de un partido político, que el hecho de que se hable de un sondeo manejado por la cúpula de una organización y que se diga que a través de ese sondeo se determinó que la mayoría de las personas que militan o forman parte de un partido político preferiría que el candidato sea tal o cual. Esa no es una participación directa, es una participación indirecta y coincido contigo que en muchos casos incluso podría ser manipulada. Nos sorprende que los partidos políticos hayan aprobado como un método de selección de candidaturas. Otra cosa es que los sondeos
que son científicos, porque lo son, las encuestas también son una herramienta de trabajo científico. Lo que pasa es que aquí tradicionalmente ha habido manipulación de encuestas, pero son una herramienta que se utiliza diariamente en la sociología y en la política para poder levantar información, e incluso en la política sirve para tener idea de intención de voto, sirve para tener idea de popularidad. Lo que decimos es que al final los militantes de ese partido no tendrán la posibilidad de seleccionar directamente. Ahora bien, para una organización política establecer con quién puede o con qué otro partido puede establecer una discusión, qué personas son las más potables quizás para proponérsela a la militancia. Todo este tipo de información es viable y se puede levantar a través de las encuestas. Lo que criticamos es que no haya al final, que se utilice la encuesta como método final de selección de candidatos. Hoy la Junta Central Electoral pide que las firmas encuestadoras hagan su registro formal, porque también aparece la firma de la cacata y uno no sabe de dónde salió, según, y viene, se hace una rueda de prensa y uno no sabe quiénes son. Entonces, de alguna manera eso permitiría que haya un registro de instituciones formales que tienen que cumplir con ciertos requerimientos. Tampoco pasa nada, aquí hay muchas firmas con su registro oficial, mercantil, etcétera, y se pueden prestar para lo que sea, pero esto le da formalidad al asunto y un seguimiento para que la Junta Central Electoral sepa quiénes son y dónde están. Hay una gran pregunta también con el tema del registro de las firmas encuestadoras. ¿Hay parámetros mínimos para garantizar por lo menos algunas prevenciones en materia de corrupción? ¿Puede el primo hermano de un senador o de un diputado de un partido ser principal accionista de una firma encuestadora? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Podría establecerse en un reglamento? ¿De qué nos podríamos cuidar? ¿Podría una persona registrada, miembro de un partido, formar parte entre los principales accionistas de la misma firma encuestadora que decidirá quién gana y quién no en un partido? Entonces, esas son las cosas que la Junta va a tener que determinar de una manera, o por lo menos dejar los miembros de ese partido defender sus propios intereses, porque ahí está la otra. ¿Usted va a dejar que una firma encuestadora con esas condiciones? Porque está el tema de la pero eso no es un asunto de los miembros del partido nada más, Amelia, eso es un asunto de todo el mundo, porque el tema de las precandidaturas es que lo que resulta de ahí es lo que nos sirven en la democracia nacional. Es como un plato literalmente preseleccionado, entonces nos limitan la oferta. Pero los principales responsables de a quienes proponen son los miembros de un partido. En términos estructurales. Y seguimos sin entender que los partidos políticos de forma tan descarada puedan decir, ay, es que no sabemos quiénes somos. Una organización que diga, no, es que vamos con primarias abiertas porque nosotros no tenemos padrón. O sea, es que aquí se aplaude la irresponsabilidad incluso. O sea, el tema del costo y de las primarias abiertas y el lío que tenemos ahora mismo, en parte tiene que ver porque los partidos políticos no saben cuántos militantes tienen ni quiénes son sus miembros. Están sí preocupados por el presupuesto que le va a salir de la Junta Central Electoral y saben contar muy bien esos chelitos, pero no saben quiénes son sus miembros y no les interesa transparentarlo porque no les conviene. Y esa es una realidad. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos tenemos más temas de interés para todos ustedes. Le damos seguimiento obviamente a la reunión que tuvo el presidente Danilo Medina este fin de semana junto a otros líderes del Caribe con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Les recordamos que hoy nuestro invitado es Iván Gatón, doctor en Derecho Internacional, y más adelante vamos a conocer los detalles de un corto que se llama Batata. Regresamos.